¿Cómo un Dios justo puede salvar a una persona injusta? ¿Cómo un Dios justo puede aceptar a una persona que es injusta? ¿No? Posiblemente esta sea una de las cuestiones más grandes que hay en la humanidad, ¿no? Si Dios es justo, ¿cómo puede tener consigo una persona que es injusta? Esta es la esencia prácticamente del Evangelio y es lo que vamos a ver hoy. Vámonos al capítulo 22 del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, y vamos a leer desde los versículos 1 al 23. Es un texto largo, pero es importante que lo leamos para saber de qué va la cosa, ¿no? Bien, Lucas capítulo 22, versículo 1. Se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús, pues temían al pueblo. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12. Y él fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregarle, sin hacer un escándalo. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, en que debía sacrificarse el cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id y preparad la Pascua para nosotros, para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde deseas que las preparemos? Y él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle a la casa donde entre. Y diréis al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con sus discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, dispuesto, preparadla allí. Entonces ellos fueron y encontraron todo como él les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y él les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que de ahora en adelante no beberé el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, en mi sangre que es derramada por vosotros. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado. Pero ay de aquel hombre por quien él es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer esto. Muy bien, pues vamos a orar. Gracias, Padre, por esta mañana en que podemos reunirnos para adorarte, para poder entender tu palabra, para que tú nos muestres cómo eres, Padre, a través de ella. Te pedimos que ilumines los ojos de nuestro corazón para que podamos entenderla de forma clara y que me ayudes a mí también en este cometido. En Cristo Jesús. Amén. Bien, el versículo 1 comienza con la preparación de la Pascua, ¿no? El texto que vamos a tener hoy habla de la Pascua, ¿no? Y en concreto se están preparando varias cosas en el texto que hemos leído. En los primeros versículos vemos cómo hay una preparación, pero de una conspiración, ¿no? Una conspiración para coger a Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque querían matarlo. Y empieza el versículo 1 y dice: se acercaba la fiesta de los panes sin levadura. Esta fiesta era una fiesta que se celebraba en la Pascua, ¿no? Llamada la Pascua. Ahora, la Pascua judía nos la encontramos en el capítulo 12 del libro de Éxodo. Y la Pascua judía, pues,
necesitaría un par de predicaciones, yo creo que con una no tendría bastante, necesitaría 2 o 3 predicaciones para poder explicarla en detalle. Y claro, no tenemos tanto tiempo. Entonces voy a dar unos matices para que sepamos de lo que estamos hablando, ¿no? De qué va la Pascua judía. La Pascua judía simplemente era un recordatorio de lo que había pasado cuando Israel salió de Egipto. Y voy a hacer un breve recordatorio. Sabemos que el pueblo de Israel estaba oprimido por los egipcios, de forma que cuando nace Moisés es una excepción porque a todos los niños de su edad los cogían y los tiraban al río, al Nilo, los mataban. A las niñas no, a los niños. Los tiraban a todos, ¿no? Pero no quedó ahí la cosa, sino que el pueblo de Israel pues era oprimido, prácticamente eran esclavos, ¿no? Trabajando, dice la palabra, pues construyendo cosas, ¿no? Con ladrillo y demás, ¿no? Estaban muy oprimidos. Y así estuvieron muchos años, esto no fue algo breve. Nace Moisés y están oprimidos, pero es que cuando Moisés tiene 80 años, es decir, llevan ya 80 años de opresión, ¿no? No fue algo de un momentito circunstancial, una opresión ya duradera. De forma que, bueno, Dios elige a Moisés para que sea el libertador, ¿no? No voy a entrar en cómo lo elige. Muchos de nosotros sabemos ya cómo es, ¿no? Moisés se planta delante del faraón y le dice, mira, estás oprimiendo al pueblo de Israel, deja ir a mi pueblo, esto en cada plaga lo va a repetir, y empiezan a venir plagas sobre los egipcios para que el faraón dé el permiso para que salgan los israelitas. Las primeras plagas, pues los sacerdotes del faraón las replican de alguna manera, pero ya la tercera o cuarta ya no pueden replicarla. Y es interesante porque los propios sacerdotes del faraón dicen, mira, esto tiene que venir de Dios porque nosotros esto ya no podemos hacerlo, ¿no? Vienen plagas de rana, el agua se convierte en sangre, muere el ganado, vienen piojos, en fin, un montón de plagas distintas, ¿no? Y nos plantamos ya en la última plaga, la plaga número 10, la 10ª plaga. Las plagas fueron increciendo, fue un proceso que fue creciendo de menos a más. Y el faraón, pues dice la palabra, que endurecía el corazón, ¿no? Y es interesante porque dice que Dios permitió que el corazón se endureciese, o que Dios endureció el corazón. No voy a entrar en ese tema porque entonces ya sería otra predicación distinta. Bien, llegamos a la plaga número 10. Y en la plaga número 10, pues todos sabemos que es la muerte de los primogénitos. ¿Qué pasó? Bueno, pues Dios le da instrucciones a Moisés diciendo que el pueblo de Israel que sacrifiquen un cordero, que ese cordero tenía que ser un cordero perfecto, y con la sangre del cordero tenían que pintar los postes y los dinteles de las puertas, el marco de las puertas, no tenían que pintarlo. Sabemos que pasa el ángel de la muerte, que era el ángel del Señor, y se lleva consigo, es decir, mata a todos los primogénitos de los egipcios. También a los primogénitos del ganado, es interesante que también se lleva a los primogénitos del ganado. Es interesante esto, ¿no? Es interesante cómo a veces Dios hace justicia aquí en la tierra. Los egipcios habían matado no a los primogénitos, sino a todos los niños varones de los israelitas, y Dios va a permitir que los primogénitos egipcios mueran, ¿no? Por tanto, nos encontramos una serie de puntos, ¿no?, en esta Pascua. Nos encontramos con una opresión, nos encontramos con una resistencia del faraón y de los egipcios ante Dios. Sabían que era Dios, sabían que tenía un poder que él no tenía, pero él se creía Dios. Para los egipcios, faraón era un Dios. Y él mismo se creía que era Dios y que estaba por encima de Dios. Hay un proceso de liberación. Dios no liberta de golpe a todos los israelitas, sino que nos encontramos ahí con un montón de plagas, y ya he dicho que no era algo puntual, sino que estuvieron un montón de años con esta opresión. Y nos encontramos un sacrificio de estos corderos, en lo que los israelitas pues van a tener que sacrificarlo, y con la sangre pues podían salvar a sus primogénitos. Y lo interesante es que Dios, a partir de ahí, que ya libera a los israelitas, le dice, pues esto va a ser un recordatorio perpetuo. Es decir, todos los años, en el mes de Nisan, que viene a corresponder con esta fecha, con marzo-abril, pues ellos van a tener que recordar de forma continua, cada año, pues este evento.
Los israelitas hasta el día de hoy lo siguen celebrando. Lo que hacen es que se sientan en una mesa las familias, los amigos, y tienen pues instituido una serie de ceremonial, la que beben varias copas de vino, comen panes y levaduras, también comen hierbas amargas, en un determinado orden, y simplemente se dedican a recordar lo que Dios hizo para liberar al pueblo de Israel y cómo salvó a sus primogénitos. ¿Por qué? Es interesante. La pregunta que yo me haría aquí sería, bueno, ¿y de qué fueron liberados? Y la respuesta más simple sería, bueno, evidentemente los israelitas fueron liberados de los egipcios que los oprimían. Sí, es verdad. Pero en realidad la Pascua lo que celebran es que fueron liberados del ángel de Dios, porque pasó por todo Egipto matando a los primogénitos y a los suyos no. Es interesante, es una liberación que hace Dios, es decir, es de Dios. ¿Y de quién los libera? De su ira, de Dios mismo. Esto es importante. Quedaos con todo esto. Bien. Entre 1935 y 1941, y cambio un poco el tema ahora, se produce en Alemania un decreto que se llama el Decreto de los Crucifijos. ¿En qué consiste el Decreto de los Crucifijos? Muy bien, el Decreto de los Crucifijos significa que en Alemania, en todas las escuelas, pues había una pizarra, como cuando éramos niños, ahora creo que las tienen también, pero bueno, creo que las hay normales y también hay pizarras blancas, ¿no? Cuando yo era niño no había pizarras blancas. Y cuando yo era niño y entraba al cole, yo me encontraba encima de la pizarra un crucifijo. Y era una escuela pública de mi pueblo. Allí estaba el crucifijo. Y en todas las escuelas que yo iba estaba el crucifijo. En Alemania también era así en esos años, entre 1935 y 1941. Tenían sus crucifijos allí puestos. Ahora, el régimen nazi pues ya había empezado. Y deciden en estos años pues crear un decreto. Querían en cierta forma quitar la influencia de la religión en la vida social. Entonces, lo que hacen es que con este decreto aprueban que hay que quitar todos los crucifijos de las escuelas. Los crucifijos se quitan. ¿Y dejaban la pared vacía? ¿Qué pensáis? No, la pared no se queda vacía con la pizarra. Había que poner una esvástica, es decir, la cruz nazi, o bien un cuadro del Führer, de Hitler. Interesante. Cuando uno quita la cruz, la cuestión es, ¿qué vas a poner en su lugar? ¿De qué lo llenas? Los siguientes versículos, del 3 al 6, habla del complot. Y ahora os explico un poco esto de los decretos de los crucifijos, a qué viene, ¿no? Del 3 al 6 habla del complot. Vemos que Satanás influye en Judas, entra en Judas, tienta a Judas, que pertenecía al grupo de los 12. Y el versículo 4 es interesante porque dice, y él, Judas, fue. Los sacerdotes no van a buscar a Judas, ¿eh? Los escribas no van a buscar a Judas, sino que Judas, por iniciativa propia, por la influencia de Satanás, va él. Y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo se lo entregaría. Es decir, los sacerdotes, los oficiales, querían matar a Jesús. La cuestión era cómo entregárselo. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Es decir, el objetivo de Judas era obtener dinero. Sabemos que lo vendió por 30 piezas de plata, ¿no? En otro texto. Y Judas aceptó. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregarle sin hacer un escándalo. En nuestros días diríamos que parezca un accidente, ¿no? Que parezca un accidente. Que no se entere la gente y que parezca un accidente.
Es interesante, porque en este proceso de buscar al Hijo de Dios y entregarlo, hay varios actores. Y cada uno va a jugar un papel distinto. Por una parte tenemos a Satanás, por otra parte tenemos a los sacerdotes, los oficiales, digamos los representantes del pueblo, ¿no? Y por otra parte tenemos a la persona de Judas. La Biblia nos habla de esto, ¿no? De la oposición a Dios, cómo se produce. Y habla de Satanás, que se opone a Dios. Habla de un sistema social que se establece en nuestro mundo, y cuando habla la Biblia de mundo, en ocasiones habla del planeta, pero en otras veces habla de este sistema social que se opone a los planes de Dios, que podríamos incluir ahí a los sacerdotes y a los oficiales. Y luego la Biblia también habla de la carne, en el sentido de nosotros mismos. Perdonadme un momento, que me está pitando esto. La Biblia habla también de la carne, en sentido del propio individuo, pues podemos oponernos, ¿no? Y es interesante como aquí vemos en cierta forma estos tres elementos, ¿no?, de oposición a Satanás en estos tres versículos. Pasa, mami. Ese cuadro que veis ahí, llevo trabajando en Málaga, sabéis que muchos de vosotros que he estado en Huelva, que he estado en Sevilla. Llevo en Málaga creo que 4 meses aproximadamente. Cuando vine a Málaga, pues me asignaron una consulta, pues para hacer mi trabajo. Y a la consulta que me asignaron, pues algunos compañeros que habían estado antes tenían este cuadro puesto. Y a todo el mundo le encanta el cuadro. A todo el mundo le encanta. Ahora, el cuadro dice lo siguiente. A mí me sorprendió. En el centro tenemos yo soy. Yo soy. Y voy a empezar por arriba como si fuera un reloj, en el sentido de las agujas del reloj. Yo soy un ser feliz. Yo soy buena persona. Yo soy sano y perfecto. Yo soy digno de amor. Yo soy la alegría de vivir. Yo soy un ser exitoso. Yo soy capaz de amar. Yo soy bondadoso y tierno. Yo soy justo con todos. Y para terminar, yo soy un triunfador. Cuando yo vi aquello, vino una compañera y me dijo, mira, qué cuadro tan bonito, me encanta. Esto te ayuda con tu autoestima. Yo siendo cristiano me quedé un poco pillado diciendo, vamos a ver, esto de alguna manera sería un objetivo. Pero ¿realmente somos eso? ¿Realmente todos somos la alegría de vivir? ¿En todos los momentos? ¿En todas las circunstancias? Los que tenemos al lado seguramente a lo mejor no lo ven como nosotros, a lo mejor nosotros nos consideramos así. Yo ayer tuve un mal día. Ayer yo no era la alegría de vivir, ¿no? Sano y perfecto. Yo sano no estoy. Me ha pitado la bomba de insulina. Sano no estoy. Seré otra cosa, pero completamente sano no. Bondadoso y tierno, según el momento. Hay momentos que no soy tan tierno, en otros sí, ¿no? Un triunfador. A veces me siento un triunfador. Otras no. Otras me siento un perdedor. Pero ¿sabéis lo que más me llamó la atención de todo esto? Lo que pone en el centro. Yo soy. ¿Y sabéis por qué? Porque cuando Dios está convenciendo a Moisés para que vaya a liberar al pueblo de Israel, le dice Moisés, bueno, Moisés se niega 200 veces, no quiere ir de ninguna de las formas.
Y una de las cosas que pone, bueno, y cuando me pregunten quién me ha mandado aquí, ¿qué le diré? Y dice el Señor, pues yo soy te ha enviado. Su nombre es yo soy. Jehová significa yo soy. Yahvé significa yo soy. Y lo que me llama la atención de este cuadro, con el cual todo el mundo que lo ve, pues tiene un ataque de autoestima, se le eleva, ¿no? Es que en el centro del cuadro lo que estamos poniendo es yo soy. Y esto conecta con el tema de los crucifijos. ¿Por qué? Porque la tendencia del ser humano es a quitar a Dios, a quitar el crucifijo y a ponernos nosotros mismos encima de la pizarra. O dicho de otra manera, la tendencia que tiene el ser humano es de alguna manera a ocupar el puesto que le ocupa a Dios y ponernos nosotros el yo soy. Quitamos el yo soy, que es el nombre real de Dios, y ponemos nuestro nombre donde no nos corresponde. Fue lo que le pasó a Eva, fue lo que le pasó a Satanás. Y fue lo que le pasó a Adán. Y es lo que nos pasa continuamente a nosotros. Queremos ser independientes, queremos ser autónomos. Queremos imponer nuestra voluntad. Queremos ser triunfadores, ¿no? Justo con todos. Queremos ser Dios. Y de alguna manera era lo que le estaba pasando a los sacerdotes, a las personas que estaban entregando a Jesús, ¿no? Estaban ocupando un lugar que no les correspondía. Muy bien, pues vemos la preparación de la conspiración y nos vamos a la preparación de la Pascua. Y estos son unos cuantos versículos, pero yo realmente no me voy a detener muchos en ellos, ¿no? Simplemente por cuestión de tiempo. Simplemente en estos versículos, pues Jesús le dice a Pedro y a Juan que vayan a preparar la Pascua. Y es interesante porque lo dice 4 veces. 4 veces repite preparar, 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 preparar la Pascua. Y se dan muchos detalles cómo tienen que prepararla. Pues tienen que ir y tienen que seguir a un hombre que lleva un cántaro con agua. Es interesante porque en aquella época los hombres no llevaban los cántaros con agua, lo llevaban las mujeres, ¿no? Esto sería una excepción. Y tienen que preguntar por una habitación y le dirán que es un aposento alto y nada, y tenían que prepararla allí, ¿no? Y vemos que Jesús le da importancia a la forma de la Pascua. Nuestra sociedad muchas veces dice que las formas pues que no son importantes, en ocasiones, ¿no? Ahora está de moda lo informal, ¿no? Tenemos una educación informal, tenemos una forma de vestir informal y todo lo que sea informal parece que suena bien, ¿no? Aquello que va contra las normas, ¿no? Pero Jesús preparó la Pascua de una forma formal, conforme a... Y cuidado, porque le iba a cambiar, ¿eh? La Pascua se lleva celebrándose 1500 años seguidos de la misma manera. Pero lo iba a cambiar. Sin embargo, es interesante. No cambia la forma. ¿Será que cuando hay que hacer un cambio las formas son importantes, pero el fondo es más? Y nos vamos ya al versículo 14. La constitución de la nueva Pascua. Y dice el versículo 14, cuando llegó la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Antes de padecer. Estas 3 palabras me quedé un poco pillado con ellas. Antes de padecer. ¿Los discípulos eran conscientes realmente que Jesús iba a la cruz? ¿Cristo había dicho previamente a los apóstoles que él iba a padecer? La respuesta es que sí. Y no una vez, muchas veces. Y aquí no habla de la muerte, pero es que en otros textos previamente y también en el mismo Evangelio de Lucas, habla que sería muerto, que lo iban a matar. Y mi pregunta es la siguiente, ¿se enteraron? ¿Pensáis que se enteraron que iba a padecer?
Cuando muere, ¿dónde están todos? Os lo digo, huyendo. Huyendo. En el camino, los dos de Emaús, cuando Cristo se le aparece y empieza a hablar con ellos y no lo identifican como Cristo. Y le dicen los apóstoles, nosotros pensábamos, como diciendo, nosotros esperábamos que este hombre fuera a quitar el reino y la opresión romana para ponernos a nosotros. No se enteraron. Pero es que llega la ascensión, cuando Cristo asciende a los cielos, y todavía hay detalles que indican que todavía no se habían enterado. Escuchaban según sus intereses, no según lo que Cristo estaba diciendo. Y nos vamos al versículo 16 y dice, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla el reino de Dios. Y esto a mí me recuerda, y además esta idea se repite al final del 18. Dice, que porque os digo que de ahora en adelante no beberé el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Es decir, vimos en la Pascua judía cómo aquello fue un proceso, cómo duró mucho tiempo. Y ahora Cristo está estableciendo un nuevo pacto, una nueva Pascua, pero sin embargo nos dice que esto no termina en ese momento, sino que habrá que esperar a que Él vuelva y se cumpla en el reino de Dios hasta que venga en el reino de Dios. Por tanto, vemos que es un proceso. En la Pascua judía miraban para atrás viendo lo que los egipcios, lo que Dios había hecho para rescatar a los hebreos. Pero en la nueva Pascua miramos hacia atrás para ver lo que Cristo hizo en la cruz, pero miramos hacia adelante también para ver que Él va a volver. En la Pascua judía había varios elementos que eran imprescindibles. El pan sin levadura, el vino y otras cosas. Y Cristo lo que va a hacer es que toma el vino y le da un nuevo significado. Es un símbolo, pero Él cambia el significado. Dice el versículo 20, esta copa, hablando del vino, es el nuevo pacto de mi sangre que es derramada por vosotros. Y es interesante porque en la Pascua judía necesitaban un cordero que tenía que ser sacrificado para con su sangre pintar los marcos de las puertas. Y en la nueva Pascua hay un cordero que va a ser sacrificado para con su sangre ya no pintar los marcos de la puerta, sino lavar a cada persona, salvar a cada persona. El pan para los hebreos significaba la premura, la precipitación con la que salieron de la tierra de Egipto, de forma que la levadura no pudo hacer efecto. Pero el pan en el nuevo pacto es el cuerpo de Cristo que es quebrantado por los pecados de toda la humanidad, buscando su salvación. A veces pensamos que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de justicia, de ira, y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, ¿no? Esto es algo muy extendido. Es interesante lo que dice un teólogo que se llama R.C. Sproul. Y lo que viene a comentar es que la ira máxima en la Biblia está en el Nuevo Testamento. Porque en ninguna otra parte de la Escritura se habla que toda la ira de Dios cae sobre una persona. En el Antiguo Testamento vemos cómo parte de esa ira cae sobre los egipcios, cae sobre los cananeos, cae sobre los babilonios, cae sobre 1000 distintos pueblos, sobre distintas personas, pero no toda la ira, sino de una forma muy específica. Pero en el Nuevo Testamento vemos con el sacrificio de Cristo en la cruz cómo la ira de Dios destinada a toda la humanidad cae sobre una persona, sobre sí mismo.
Este pacto ya había sido profetizado por el profeta Jeremías, que dijo: la ley será puesta en el corazón y escrita en la mente. La antigua ley estaba escrita en tablas de piedra, pero ahora está escrita con este nuevo pacto en nuestros corazones. De forma que el Espíritu Santo viene a vivir dentro de los creyentes y los guía. Es un pacto permanente. Antiguamente tenían que ofrecer sacrificios de sangre continuamente. Sin sangre no hay remisión de pecado, pero ahora se produce una vez para siempre. Ya no es necesario repetirlo. Y es un pacto inquebrantable. No se puede romper. ¿Por qué? Porque lo hace Dios con el mismo Dios. ¿Y qué tiene que ver esto contigo? ¿Qué tiene que ver esto contigo? ¿Son palabras demasiado altas para ti? ¿En qué estado te encuentras tú? Antes hemos estado hablando del yo soy, que tenemos esa tendencia a ocupar ese espacio que es de Dios. Podríamos hablar del pecado, podríamos hablar de la depravación humana, pero para mí una definición muy simple de nuestro estado la veo en un capítulo en el libro de Daniel. Hay un rey que se llama Belsasar que saca las copas del templo y hace un banquete y está varios días con el banquete. De repente aparece una mano que escribe una frase un poco rara, ¿no? El rey no es capaz de interpretarla y llama a Daniel. Y Daniel lo que viene a decirle, traduce aquellas palabras y le dice: has perdido tu reino. Y fijaos lo que le dice: has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. Te quedas corto. Si hubiera una mano en nuestro salón que escribiera eso en cada una de nuestras vidas, ¿qué pondría? Pondría, como decía el texto de antes, eres un triunfador, eres feliz, buena persona, bondadoso, justo, exitoso, la alegría de vivir. ¿Pensáis que pondría eso? ¿Sabéis lo que creo? Que pondría exactamente lo mismo que le puso a Belsasar. Eres pesado en balanza y te quedas corto. Porque por muy justos que seamos, por muy santos que seamos, por muy buenos que seamos, tenemos un problema. Es que no llegamos al nivel mínimo de Dios. Nos quedamos cortos. Es posible que nos consideremos buenos, sobre todo si nos comparamos con alguien que consideramos muy malo. El problema lo tenemos cuando nos comparamos con Dios. Ahí viene el problema. Cuando nos comparamos con Hitler somos unas personas estupendas. Pero cuando te comparas con Dios, te quedas falto. Llegamos al conocimiento de la conspiración, en los últimos 3 versículos. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa, dijo Cristo, en referencia a Judas. Ahora, estos versículos me llaman la atención, porque parece que está hablando todos los 3 versículos de Judas, ¿no? Porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero hay de aquel hombre por quien él es entregado. Entonces comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer esto. Pero hay algo interesante en estos versículos. Jesús iba a la muerte sabiendo que iba a la muerte de forma libre. ¿Por qué? Porque él lo sabía.
Él sabía el complot. Sabía que Judas los estaba traicionando. ¿Habría sido fácil para él evitarlo? Pues simplemente con irse de Jerusalén lo habría evitado. Lo sabía. Pero hay una frase en el texto que se me pasaba al principio y creo que es la que determina todo el texto. Versículo 22. El Hijo del Hombre va según se ha determinado. Ya estaba determinado. Hechos nos habla que según el predeterminado consejo de Dios, Jesús iba a la cruz. Porque en realidad, ¿quién mató a Jesús? ¿Quién fue responsable? ¿Lo mató Judas? Bueno, digamos que fue un agente. Participó. ¿Lo mataron los saduceos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos? Bueno, ellos participaron también, ¿no? Hicieron su parte. ¿Lo mataron los romanos? Bueno, quien lo subió a la cruz fueron los romanos. Quien le clavaron la lanza fueron los romanos. Pero realmente, ¿quién mató? ¿Lo mató Satanás? Sabemos que él influyó en Judas, seguramente también en los romanos y en los sacerdotes. Pero ¿quién mató a Cristo? A Cristo lo mató Dios. Él mismo lo entregó. Lo mató su propio Padre. Y lo mató para que su sangre, para que tuviéramos la oportunidad que su sangre nos limpie de nuestros pecados. Para que ese peso que estamos faltos, no por nuestros méritos, sino por el de Él, podamos estar con ese Dios que es justo. Para que cuando Él nos vea, no vea lo injusto que somos, sino vea a su propio Hijo en nosotros. ¿Por qué? Porque está en nuestra mente y en nuestros corazones. Y ahora la cuestión sería, ¿y tú con quién te identificas? Y ya queda poco, ya estoy acabando. Es interesante que Cristo fue libremente a la cruz. Hay un autor que se llama Charles Kingsley que habla sobre la libertad. La libertad es uno de los grandes objetivos de todos nosotros, ¿no? En todas las constituciones del mundo se habla de la libertad, de la equidad, ¿no? En la nuestra se habla del pluralismo político, pero ahí está la libertad, ¿no? Todo el mundo quiere la libertad. Y este autor dice, hay dos clases de libertad. La falsa, y fijaos cómo define la libertad falsa, en la que un hombre es libre para hacer lo que quiera, y podríamos decir, ¿cómo? Si yo esa es la libertad que yo creía que era la buena, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Y fijaos cómo continúa, y la verdadera, en la que un hombre es libre para hacer lo que debe. Es interesante porque Cristo, creo que vamos a predicar de ello en las próximas semanas, va a ir al huerto de Getsemaní y le va a costar ir a la cruz. Le va a costar. Pero él era libre de hacer lo que debía. Y fue lo que hizo. Optó por la verdadera libertad. Y la cuestión sería, ¿tú con quién te identificas? ¿Te identificas con Faraón, con Judas, con los sacerdotes, con los romanos? Teniendo pruebas de la existencia de Dios de forma continua en tu vida, simplemente por quién ha creado todo este mundo, pero obviando su presencia. ¿Te identificas con los apóstoles? Siguiendo al Maestro como podemos, aunque sin enterarnos muchas veces la mitad de las cosas. ¿Te identificas con Cristo? ¿Libres para ser sacrificados por otros? Dice Romanos capítulo 12, ofrecer vuestros cuerpos como sacrificio puro,
que es vuestro culto racional. Más o menos eso. ¿A quién vas a seguir? ¿En quién vas a poner tus ojos? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. A él sea la gloria.